Hola amigos, hola amigas, un saludo, un abrazo bien grande para todos y feliz año nuevo. Yo les traje un temita acá que se ha tocado en varios espacios, incluyendo este, pero hoy no va a ser una pregunta que respondo ahí al paso en el medio de otra directa. Saludos, Héctor, sino que lo voy a dedicar exclusivamente, voy a dedicar el espacio a ese tema. Y es la famosa enmienda Teller, que nunca fue una enmienda, porque una enmienda es un arreglo y esta ley no arregló nada. Y yo los invito a cualquiera de ustedes que me están escuchando acá que busquen entre las 27 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos la palabra Teller o la palabra Cuba, a que no me la encuentran. No, no la van a encontrar porque la enmienda Teller nunca existió. ¿Qué fue lo que existió? La resolución conjunta de 19 de abril de 1898. ¿Qué fue la resolución conjunta? Fue una jugada política dentro del Congreso de los Estados Unidos para sacar al imperio español de Cuba. América para los americanos. Destino manifiesto. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro del Congreso había gente que era opuesta al proyecto de anexarse a Cuba. Y los convencieron de no, no vamos a anexarnos a Cuba. Vamos a ir a sacar a los españoles. Porque es preferible tener un aliado ahí en nuestra costa que un imperio poderoso con más de 200.000 soldados acechándonos apenas a 90 millas. Sin embargo, el propio presidente que aprueba la llamada enmienda Teller, William McKinley, un año antes, en 1897, había ofrecido a España 300 millones de dólares por Cuba. Es decir, ¿cómo es posible que el mismo que ofreció dinero firme una ley que dice no nos vamos a anexar a Cuba? Es una jugada política en realidad. Ya repito, contra aquellos sectores dentro del Congreso que decían yo no me quiero anexar a Cuba. ¿Y por qué no querían anexarse a Cuba? A veces por racismo y a veces porque no querían un desequilibrio dentro de la fuerza política del Congreso. Veían que Cuba podía aliarse al opuesto. Entonces, enmienda Taylor. Una enmienda es una fe de rata. ¿Hay alguna de las 27 enmiendas de la Constitución estadounidense que se llame Taylor? No, ¿verdad? ¿Qué decía la resolución conjunta de 1898? Yo se lo voy a leer literalmente, letra a letra. Y dice así: primero, el pueblo de la isla de Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente. Segundo, es el deber de los Estados Unidos exigir, como el gobierno de los Estados Unidos por la presente exige, que el gobierno de España renuncie inmediatamente a su autoridad y gobierno en la isla de Cuba y retire del territorio de esta y de sus aguas sus fuerzas militares y navales. Tercero, por la presente se da orden y autoridad al presidente de los Estados Unidos para usar en su totalidad las fuerzas militares y navales de los Estados Unidos y para llamar a servicio activo a la milicia de los diferentes estados de los Estados Unidos hasta donde fuera necesario para llevar a efecto esta resolución. Esto es una resolución de Joint Resolution, se llama la resolución conjunta, no la enmienda Teller, aunque quien la propusiera fuera de apellido Teller. Dice entonces acá, cuarto y último, los Estados Unidos por la presente declaran que no tienen deseo ni intención de ejercer soberanía, jurisdicción o dominio sobre dicha isla, excepto para su pacificación, y afirman su determinación cuando ésta se haya conseguido de dejar el gobierno y dominio de la isla a su pueblo. Cuando se deroga una ley, y en este caso esto es una ley, la resolución conjunta casi que ni siquiera llega a ley, es una resolución. Así que como mismo se hizo, se deroga. Existen dos formas de derogar o eliminar una ley que ya haya sido elaborada. La primera es expresa o explícita y la segunda es tácita o de hecho. Vamos a imaginarnos que estuviéramos hablando de leyes del tránsito y nos encontramos un stop. Vamos parando, pero en el medio del proceso en que nos vamos deteniendo, viene un trabajador de la obra, pone un semáforo encima del stop y pone la luz verde. ¿Qué haces? ¿Paras o sigues? No te vayas a parar, te van a multar. Tienes que seguir. El semáforo verde, que es una señal más restrictiva, más poderosa que el stop,
ha derogado de forma tácita, de facto, de hecho, al stop. ¿Cómo sería si la derogara de forma explícita? Que pondrían un cartel que dice: no tienes que parar, cumple con las señales del semáforo. Por eso no es necesario para quien tiene una licencia. Así que el semáforo lo ha derogado de hecho, sin tener que decirlo, solamente porque hay un principio, volviendo a la ley, en el derecho anglosajón que dice que si haces una ley que contradice a la anterior, entonces la anterior carece de validez. ¿Cuál fue la ley que sirvió de derogación tácita a la resolución conjunta? Se llama enmienda Platt. Vamos a ver qué dice la enmienda Platt. Que en cumplimiento de la declaración contenida en la resolución conjunta, no dice en la enmienda Teller, dice en la resolución conjunta, aprobada en 20 de abril de 1898, estimulaba para el conocimiento de la independencia del pueblo cubano, exigiendo que el gobierno de España renuncie a su autoridad y gobierno en la isla de Cuba y retire sus fuerzas terrestres y marítimas de las aguas de Cuba, y ordenando al presidente de los Estados Unidos que haga uso de las fuerzas de mar y tierra de los Estados Unidos para llevar a cabo esta resolución, el presidente por la presente quedó autorizado para dejar el gobierno y control de dicha isla a su pueblo, tan pronto como se haya establecido en esa isla un gobierno bajo una constitución, en la cual, como parte de la misma o en una ordenanza agregada a ella, se definan las futuras relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, sustancialmente como sigue. 1. Que el gobierno de Cuba nunca celebrará con ningún poder o poderes extranjeros ningún tratado u otro convenio que pueda menoscabar o tienda a menoscabar la independencia de Cuba, ni en manera alguna autorice o permita a ningún poder o poderes extranjeros obtener por colonización o para propósitos militares o navales o de otra manera asiento o control en ninguna porción de dicha isla. Ya acaba de interferir en los asuntos internos de Cuba. Afortunadamente, porque el gran problema de la educación que nos dieron a nosotros, o del adoctrinamiento, es que le llaman bien al mal y mal al bien. ¿Habrá bien mayor que ser un ciudadano estadounidense? Es decir, yo no me quejaría en ningún momento de que, ay, es que están interfiriendo en los asuntos internos, perdona, para que no nos colonicen y nos esclavicen potencias europeas. Eso es una bendición. Aunque en lo que quiero centrar la atención es esto: ¿están cumpliendo con el artículo 4 de la resolución conjunta o lo están derogando? Lo están derogando de forma tácita. Artículo 2. Que dicho gobierno no asumirá o contraerá ninguna deuda pública para el pago de cuyos intereses y amortización definitiva, después de cubiertos los gastos del gobierno, resulten inadecuados los ingresos ordinarios. Yo le voy a traducir este artículo y dice que el gobierno de Cuba no puede endeudarse de tal manera que ponga en peligro la prosperidad, la vida decorosa de sus ciudadanos. ¿Es esto algo malo o algo bueno? Es algo muy bueno, aunque viene de nuevo la pregunta: ¿están interfiriendo o no en los asuntos de Cuba? Sí, están interfiriendo. En consecuencia, están derogando de forma tácita, con la enmienda Platt, a la resolución conjunta, mal llamada enmienda Teller. 3. Que el gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos puedan ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad individual, y para cumplir las obligaciones que con respecto a Cuba han sido impuestas a los Estados Unidos por el Tratado de París y que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el gobierno de Cuba. Acaban de derogar por tercera vez la enmienda Teller, que no se llama así, se llama resolución conjunta. La enmienda Platt, dice Adriel, fue la preparación del terreno para su futura anexión. Clarito, Adriel. Y deroga de forma tácita la resolución conjunta. Artículo 4. Que todos los actos realizados por los Estados Unidos en Cuba durante su ocupación militar sean tenidos por válidos, ratificados, y que todos los derechos legalmente adquiridos a virtud de ellos sean mantenidos y protegidos. Artículo 5. Que el gobierno de Cuba ejecutará y en cuanto fuese necesario cumplirá los planes ya hechos y otros que mutuamente se convengan para el saneamiento de las poblaciones de la isla, con el fin de evitar el desarrollo de enfermedades epidémicas e infecciones, protegiendo así al pueblo y al comercio de Cuba, lo mismo que el comercio y el pueblo de los puertos del sur de los Estados Unidos. 6. Que la isla de Pinos será omitida de los límites de Cuba, propuestos por la Constitución. ¡Wow! ¡Qué maravilla para la isla de Pinos! Dejándose para su futuro arreglo por tratado la propiedad de la misma. Ese fue el tratado Jay Quesada,
que hace que hasta el día de hoy la isla de Pino sea americana. ¿Por qué? Porque el bando cubano violó cuanto acuerdo aparece, y específicamente el artículo 3 del Tratado Quesada. Jamás en la vida respetó a ningún americano del golpe de Estado del 33 para acá. Y allí no hay un americano que no esté en el cementerio de Nueva Gerona. Por eso la isla de Pino, por incumplimiento del artículo 3 del Tratado Quesada, pertenece íntegramente a los Estados Unidos, y Cuba también. Entonces, que la isla de Pino quedará omitida de los límites de Cuba, ¿esto es una injerencia o no? Sí, ¿verdad? Entonces es una derogación tácita de la resolución conjunta. Qué maravilla, me encanta la enmienda Platt. Dice el artículo 7 que para poner en condiciones a los Estados Unidos de mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa, el gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales, en ciertos puntos determinados que se convendrán con el presidente de los Estados Unidos. ¿Esto es una injerencia o no? Esto es casi una anexión, que es lo que yo defiendo. Derogada por enésima vez la resolución conjunta, mal llamada enmienda Teller. Y por último, el artículo 8, que para mayor seguridad en lo futuro, el gobierno de Cuba insertará las anteriores disposiciones en un tratado permanente con los Estados Unidos. La acaba de derogar por séptima vez de 8 artículos. De los 8 artículos de la enmienda Platt, 7 derogan de forma tácita la resolución conjunta, mal llamada enmienda Teller, y usada como un falso argumento contra la posibilidad de la anexión. ¿Sabía usted que la enmienda Platt no es un documento aparte, no es un tratado permanente, sino que es un anexo de la Constitución de la República de Cuba? Es decir, una enmienda tal cual lo es la primera, la segunda o la 27 enmienda de los Estados Unidos, una parte de la Constitución. Entonces, siendo esto una parte de la Constitución llevada por los Estados Unidos, ¿qué pasó con la falsa enmienda Teller? Con la resolución conjunta. Perdió toda validez, porque la resolución conjunta decía que Estados Unidos no interferirá en los asuntos internos de Cuba, y la enmienda Platt dice en 7 de sus 8 artículos que Estados Unidos interferirá hasta en las cuentas del gobierno, que Estados Unidos se está anexando a Cuba. Qué maravilla ser americano. Gracias a Dios que seguimos siéndolo, aunque andemos como gallinas sin cabeza en la reservación indígena de Cuba. Yo quiero tocar un último tema, y es el falso acuerdo durante la crisis de los misiles entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Jamás en la vida ocurrió un tratado entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Hubo cartas de entendimiento entre dos ejecutivos, palabras que se dijeron que tuvieron valor por la carga nuclear que había detrás de ellas, y que terminando la crisis se la llevó el viento. Y yo invito a algún historiador de Wikipedia o historiador opinólogo a que me busque, por favor, y me traiga aquí a la directa, si tiene el valor de traerme un documento falso, el acuerdo permanente entre los Estados Unidos y la Unión Soviética que le dio fin a la crisis de los misiles. Jamás existió el tratado permanente Estados Unidos-URSS que puso fin a la crisis de los misiles. Así que con tal de negar la posibilidad de la anexión y de no apoyar, más bien de atacar el proyecto, se inventan desde la enmienda Teller hasta un tratado permanente entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, demostrando únicamente que no quieren que Cuba sea anexada a los Estados Unidos. ¿Quiénes no quieren? Los nacionalistas. Afortunadamente, la mayoría de los cubanos siempre fuimos y seguimos siendo anexionistas, y los hechos lo demuestran, porque los anexionistas hemos tenido tan poco peso en la política cubana y no hemos podido determinar el futuro de la isla. Porque tras la intervención estadounidense éramos porque mi bisabuelo, que era anexionista, y Mambí, era un oficial Mambí y se llamaba Ángel Kiara, eran analfabetos, porque éramos todos analfabetos. Éramos negros e indios y inmigrantes que ni teníamos voz ni voto allí, éramos parias de la sociedad cubana. Y tuvimos que derogar funciones en el autonomismo, hasta que el rayadillismo le dio el golpe de Estado del 33. Nos sacaron del juego político porque no sabíamos leer. Por eso, porque no podíamos llevar la política, a pesar de que éramos anexionistas. Y ahora llegó nuestro turno. Así que, como ahora somos nosotros los que sabemos leer, y los otros se quedaron allí aplaudiendo a Grau, a Prío, a Batista, a Fidel Castro, a Díaz Canel, ahora los que aprendimos a leer fuimos nosotros.
Así que el que tenga valor del bando rayadillo, comunista o autonomista, que venga con falsos papeles para restregárselo en su cara, para que lo use delante de nosotros como papel higiénico, que los papeles están del lado de acá. Ya aprendimos a leer y mucho mejor que ellos. No olviden seguirme para que puedan ver los documentos que comparto en mi canal de YouTube, Mr. Loforte. Ha hablado para ustedes el movimiento anexionista, el movimiento que estaba integrado por analfabetos a principios del siglo XX y que ahora es el único que sabe leer. La organización política más antigua de la historia de Cuba. Un abrazo bien grande para todos y nos vemos en la próxima.